Hoy quiero leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 19. Y allí está una experiencia que posiblemente es la experiencia que ha sido su propia experiencia o conoce a alguien que está viviendo esta experiencia. Pero es una cosa que está sufriendo la mayoría de la humanidad en estos tiempos. Entonces, como iglesia del Señor, nosotros tenemos que siempre ir a las Escrituras para descubrir cuál es el consejo de Dios para hacerle frente a las dificultades de la vida. Todos los viernes tenemos aquí en la iglesia un tiempo de oración y ayuno, en ayuno los viernes, para las personas que quieran venir. Y allí tenemos un estudio de la palabra de Dios y una reflexión donde tratamos temas actuales y cómo enfrentar desafíos actuales con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, la Biblia, no es un libro solamente para tenerlo allí en la estantería o abrirlo solamente en el Salmo 91 como protección de la casa, sino que es un libro para transmitirlo del papel al corazón, no a la mente solamente, sino al corazón. ¿Y el corazón qué implica? Mente, voluntad, emociones, decisiones. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y esa palabra tiene para nosotros solución, total solución. Por eso el Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. Cuando se dan buenas nuevas, quiere decir que la gente necesita oír buenas noticias, porque estamos plagados de malas noticias. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra es una bendición. Ahora, en la vida pastoral uno tiene la experiencia de atender personas muchas veces en profundas crisis por su vida como consecuencia del pecado, de las decisiones malas de la vida, y uno tiene que orientar o reorientar a estas personas para buscar en el Señor respuesta a sus problemas. Pero a veces uno tiene que atender personas que no son cristianas y hay que ayudarlas. Pero a veces lo más curioso es atender personas que conocen la palabra de Dios hace muchos años, mucho tiempo, y sin embargo están peor que una persona que no conoce al Señor. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque la palabra de Dios cambia, transforma. Pues el solo conocimiento de las Escrituras no es suficiente. Tenemos que asumir responsabilidades. Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que asumir las responsabilidades. ¿Qué conozco hoy? ¿Qué creo hoy? ¿Y qué voy a poner en práctica para cambiar mi presente y mi futuro? Pues bien, el tema que quiero trabajar hoy, o leer hoy, o compartir hoy, yo lo he denominado reflexiones de un peregrinaje. ¿Cómo encuentra uno unas reflexiones profundas en el peregrinaje? ¿Qué es? El caminar, el transitar de una persona. Cada uno de los que estamos aquí hemos tenido que transitar en un peregrinaje. A lo mejor algunos de ustedes han tenido un peregrinaje como le pasó a la samaritana. ¿Cuántos maridos había tenido? 6. Tenía 5 y vivía con un sexto, pero no se le habían dado las cosas. ¿Cuál era el peregrinaje de esa mujer? Peregrinaje de un ciego a la orilla del camino, pidiendo limosnas, a la puerta del templo pidiendo limosna. Un peregrinaje cada uno de nosotros hemos tenido. Pues bien, hoy vamos a hablar de un hombre que también tuvo su peregrinaje, pero fue uno de los hombres, digámoslo así, uno de los profetas
más grandes del Antiguo Testamento. Fue tan de gran autoridad este hombre que en algún momento dijo: y no va a llover sobre la tierra 3 años, 3 años y medio, hasta que no haya arrepentimiento. Y no llovió en 3 años y medio. Estos días de calores en Cali necesitamos la lluvia. 3 años y medio. Otro día retó unos profetas falsos y hizo caer fuego del cielo. Y todo el pueblo dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Así que es un hombre que hace grandes hazañas, grandes cosas, y es de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. ¿Quién es él? El profeta Elías. Tan así es que el profeta Elías no experimentó la muerte física como la vamos a experimentar nosotros. Él tuvo el privilegio de subir vivo al cielo y entrar en esa relación con Dios sin experimentar la muerte. Hubo 2 hombres grandes en el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y ellos, en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que se aparecieron a Jesús. Y ellos estaban allí y los apóstoles, Pedro lo vio y quedó impresionado. Y le dijeron a Jesús: Señor, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Nosotros nos quedamos aquí afuera. Y luego desaparecieron Moisés y Elías y quedó solamente Jesús. Y una voz que decía: a él oíd. Entonces Moisés representa la ley y Elías los profetas. Y Jesús en el centro, el cumplimiento de la ley y los profetas. Y desaparecieron y quedó Jesús solo. A él oíd. Él es el que tiene la palabra final. Pero bien, no vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Elías. Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado lo que experimentó Elías. Porque cuando hablo de reflexiones de un peregrinaje, es que él tuvo que transitar una ruta. ¿Y sabe cuál fue una de las rutas más duras que él tuvo que transitar? La ruta de la depresión. La depresión. ¿Algunos de ustedes han sufrido de eso? Levante la mano. Depresión. Ojo, porque esta es una cosa real, dura, difícil. Increíble que haya niños con depresión. Entonces nuestros hermanos, los psicólogos, tienen que tratar esto. Pero vamos a hablar de la ruta por la depresión, porque es un tema de actualidad que a lo mejor usted lo está viviendo o alguien lo está viviendo, y usted dice: ¿cómo así que la palabra de Dios tiene respuesta para esto? Pues sí, vamos a verlo. Dice la palabra del Señor así: cuando Acab llegó a su casa, el rey le contó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Jezabel, la mujer de Acab: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado a ti, así como tú los mataste a ellos. ¿Una amenaza de qué? De muerte. Elías, el gran profeta, dice, tuvo miedo. Y Elías era como nosotros, un hombre de Dios, pero tuvo miedo. Levante la mano los que han tenido miedo alguna vez en la vida. Es algo interesante ver un hombre huyendo de una cucaracha.
Miedo. Elías tuvo miedo y tomó una decisión. Huyó para salvar su vida. Se fue hacia Beerseba, una ciudad de Judá al sur. Y lo primero que hizo al huir fue dejar allí, ¿a quién? A su sirviente, su asistente. Empiezan a sufrir las personas que están más cerca a nosotros con este problema, la depresión. Luego siguió solo todo el día solo. No quiero a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me llame, nada. Solo un día. ¿Cuánto avanza uno en un día caminando? Haga la prueba mañana, a ver hasta dónde llega. Solo. No quiero que nadie me hable. ¿Y hacia dónde se dirigió? ¿Hasta llegar a dónde? Al desierto. Él decide irse para el desierto, donde no hay nada, soledad total. Se sentó. Mire la depresión. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y hace una petición. Usted la ha dicho. ¿Qué dijo? Esto lo dice mi suegra cada rato. Me quiero morir. Y la conozco hace más de 40 años, diciendo lo mismo y no se muere. Ya tiene 96. ¿Qué pidió? Morirse. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentado así o se ha sentido así? Me quiero morir. Me quiero morir. Pidió morirse. Enfáticamente le dice, basta ya, Señor. Basta ya, Señor. Quítame la vida. ¿Estaba deprimido o no? Porque no soy mejor que mis antepasados que murieron. No soy mejor. O sea, ya empieza a valorarse con otros y se siente menos. Entonces se acostó y durmió bajo el árbol. Y mientras dormía, qué bonito, llegó alguien y ¿qué? Un ángel y le tocó. Así toque a la persona que está a su lado ahí. Ya quítele la mano, no lo abrace, tóquelo nomás. Y ojalá que le suceda eso a medianoche, solo. ¡Pin! Que lo toquen. Un ángel lo tocó. ¿Y qué le dice? Levántate, Elías, come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado. Pan horneado. Lo habían horneado sobre piedras calientes y además había un jarro de agua. Qué bonito. Así que comió y bebió. ¿Y qué hizo? Volvió a echarse. Estaba deprimido. Se acostó otra vez. Ojo, porque todos estos son síntomas de la depresión. Yo me acuerdo de mi profesora, una doctora que yo tuve allá cuando estaba haciendo la maestría en la universidad. Ella, una doctora en psicología, siempre leía un salmo o un pasaje que tuviera matices psicológicos. Y yo nunca descubría eso. Con ella aprendí eso, a leer y descubrir detrás de cada lectura de la Biblia los tópicos en el área de psicología, cuando ella nos daba las clases magistrales. Y eso se me quedó a mí, me gusta eso. Entonces, se volvió a echar.
Entonces el ángel del Señor regresó. Qué bonito es eso. Yo voy una vez y no vuelvo. Como pastor, yo insisto con usted una vez y si no vuelvo. Pero el ángel regresa. El Señor siempre regresa. Le tocó y le dijo, levántate. ¿Y qué más? Come un poco más. De lo contrario, ojo, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. O te levantas, comes, sales de esto porque hay muchas cosas más para ti adelante y no tendrás fuerza. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Haga esa prueba. Viaje 40 días y 40 noches. Eso quiere decir día y noche caminando. Coja. Pero ¿para dónde lo dirigió? 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. El deprimido tiene que llegar allá, o si no, no sale. No sale. Tiene que coger esa ruta hacia Dios o no sale. Bueno, la Biblia nos relata este caso de este personaje que para mí es un personaje heroico, un hombre capaz de hacer milagros inimaginables, aún para nuestros tiempos. Además, era un tipo que gozaba de una comunión con Dios que ningún otro tenía y que a mí me sorprende y sorprende a los incrédulos. Elías. Pero aún Elías sufre una depresión aguda a tal grado que él deseaba morirse. Le voy a hacer una pregunta, pero no me responda ni levante la mano por picársela pues de que usted está aquí en el asunto. Pero ¿cuántos de ustedes aman a su pastor? Levante la mano. ¿Cuántos oran por él? Bueno, gracias. Nos dice la palabra aquí, en 1 Reyes 19:4, que él se fue por un desierto, un día de camino. Se sentó bajo el enebro, deseando morirse, y dijo, basta, ya. Ahora, ¿por qué vamos a reflexionar sobre este peregrinaje? Lo interesante de esta historia, que a mí me llama mucho la atención al leer la Biblia, es que Dios no dejó solo a su profeta. Y en estos días leía la cantidad de pastores, por eso le decía ahorita que ustedes amaban a su pastor. Oiga bien, hay un alto porcentaje de pastores que se están quitando la vida. Y uno que ha sorprendido. Mi pastor se suicidó. Y es un alto grado, oiga bien, porque la carga es muy fuerte. Y Elías está bajo esa presión. Pero a veces nosotros no vamos allá donde tenemos que ir. Lo interesante es que Dios no deja solo a sus profetas, sino que Él nos acompaña, nos mentorea, nos direcciona en el viaje. ¿Hacia dónde se fue Elías? Al desierto. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta ir a Cancún, les gusta ir para Estados Unidos, Europa, pero algún día le va a tocar ir al desierto. Sepa que cuando le toque ir al desierto, el Señor no te va a dejar solo, te va a acompañar, te va a mentorear, te va a direccionar.
¿Cuál sería el camino del desierto? La ruta de Elías, la ruta de la depresión. Vamos a ver en este pasaje 5 elementos para sacar a una persona de este estado anímico. Oiga bien, es un estado peligrosísimo. Eso no es cosa seria, no es cosa fácil, es cosa seria. Es tan peligroso. ¿Por qué? Porque la depresión siempre va acompañada de pensamientos de muerte, que muchas veces llegan y llegan y llegan, y a veces se hacen realidad. Entonces voy a compartir estos elementos que a lo mejor sirvan si usted está atravesando momentos difíciles de la vida o conoce a alguien y le puede instruir en eso. Número 1, primer secreto. ¿Cómo saca Dios a una persona de este estado anímico? Mire lo que hace. Y la primera palabra, si quiere escribir y escribe usted los sermones, ya le pusimos luz para que escriba los sermones. Desconexión. Esa palabra es lo primero que hace Dios, nos desconecta. Entonces Dios lleva al profeta al desierto. Nos desconecta con un círculo y con una realidad. Es importante desconectarse de todo y de todos de vez en cuando. Porque a veces está uno al lado de personas tóxicas. Hay personas pesimistas. De 10 palabras que hablan, 9 son negativas. Pero uno quiere quitarse a esas personas de encima. Entonces el Señor, ¿qué hace con Elías? Lo desconecta, se lo lleva al desierto. Eso no lo solemos hacer, sacar tiempos para estar a solas con Dios. Aquí en este relato vemos que Elías se fue por el camino del desierto, pero en verdad fue Dios quien lo impulsó a ir allí, a tomarse esos tiempos de soledad con Dios, de desconectarse. ¿Por qué? Leemos lo mismo que Cristo hizo con sus apóstoles. Mire, cientos de años después, encontremos eso en Marcos 6:31, leámoslo, mire. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos solos a un lugar tranquilo. Vayamos solos a un lugar tranquilo. ¿Para qué? Para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni ¿para qué? Comer. Así hay mucha gente. Almuerzan por ahí a las 4 de la tarde. No desayunan. Se acuestan sin comer. Y a lo caleño, pura hamburguesa y papas, salchipapa. Y después, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Que tengo cáncer en el colon, que tengo esto. Jesús mismo vio esa necesidad. Lo llevó a un lugar tranquilo para descansar un rato. ¿Cuántos toman tiempo para descansar? Levante la mano, a ver. ¿Cuántos están tan rodeados de tanto trabajo que no hay ni tiempo para comer? ¿Cuántos comen a horas? A ver. ¿Cuántos son desordenados en la comida? Honestos. Entonces, el primer secreto, Dios lo desconecta a uno de ese círculo, o si no se deprime. Desconéctese. En el nombre de Jesús, desconéctese. Déjese llevar por el Señor, que lo lleve a esos tiempos de soledad, solo con el Señor. Primer secreto. Segundo, descanso. Primero, desconexión. Segundo, descanso. Dios le permite al profeta dormir
dormir y dormir hasta que se recuperara del cansancio. Estaba tan cansado que se durmió. Después de comer, lo despertaron y siguió durmiendo. Usted se acuesta a las 11, 12, 1 de la mañana y se levanta a las 5, 6 de la mañana. Y después se está quejando, ¿qué me pasa con la vida? ¿Qué me pasa? El descanso es tanto una habilidad como un mandamiento bíblico. La palabra del Señor nos dice que Dios mismo, nuestro Padre Dios, descansó de su obra, ¿cuándo? El séptimo día. Entonces, ¿quién se cree usted o me creo yo o nos creemos nosotros para no hacerlo? Este es un elemento que puede aplicarse a este versículo que acabamos de leer. Pero hay otro versículo más categórico que este. Éxodo 20, 9 y 10. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo. ¿Cuál trabajo? Tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso. ¿Y está dedicado a quién? Para el Señor. Dedíquelo para el Señor. Por eso usted está aquí hoy. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Paren, deténgase. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos y a tus siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pero usted está pensando ahorita, estoy en el culto, pero yo mañana tengo que presentar un examen. Y ahorita llega a la casa a estudiar. Y llega a hacer esto, y llega a hacer esto, y llega a hacer esto. No descansa. Se da cuenta que el descanso oportuno es un mandato y no una sugerencia. En síntesis, tenemos que aprender a descansar lo suficiente. Número 3. Comida saludable. Comida saludable. Dios le dio comida sana y nutritiva a su profeta. Tan buena que esos panes, oiga, qué receta. Y agua. ¿Cuánto le duró? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos quieren ese alimento de Dios? ¿Eso qué enseña ahí? Que Dios tiene un alimento para nosotros. Dios tiene para nosotros la mejor comida saludable. Sí, estamos hablando de comida, pero Jesús es el pan de vida. Dios le da una comida sana y nutritiva. Algo que frecuentemente fallamos la mayoría de nosotros es no poner atención a lo que comemos. Yo tengo problemas con el azúcar y a veces me como algunas cositas y me caen como metralletas mi mujer, mi hija, mi hijo. Y yo con el pedacito de torta para probarlo y no es saludable. Una comida saludable es tan importante, oiga bien, una comida saludable es tan importante como una oración. ¿Cuánto les gusta orar aquí? ¿Le ha tocado hacer una oración? Oiga, una comida sana es tan importante como una oración. No lo olvide, no lo olvide. Lucas 21:34, mire lo que dice. ¿Cómo comienza diciendo el Señor? ¿Tengan qué? Cuidado. Oiga, tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. Levanten la mano aquí los borrachos, los parranderos. Ustedes se me vuelan en la feria de Cali, pero alguien está mirando eso. ¿Quién es el parrandero? Gensi. Ven. Pero hay algo peor que eso, dice.
ni por las preocupaciones de esta vida. Sí, un borracho, parrandas, pero hay gente que vive preocupado por las cosas de esta vida. No dejen que ese día, el día del Señor, los agarre desprevenidos. O no dejen que el día de la depresión los agarre desprevenidos. Entonces, si pusiésemos atención a comer sano, en las horas adecuadas y decir no más seguido a esa buena mesa. Entonces, en estos días le tocaba la barriga a un hermano. Ojo, pilas, usted está creciendo mucho. La buena mesa. Usted es un ejecutivo, una persona de influencia, te invitan cada rato a comer aquí, allá. Esa buena mesa es deliciosa, pero tenga cuidado. Esos banquetes, esa comida deliciosa nos acorta la vida. Mucha sal, mucho aliño, mucha cosa, mucho alimento que le echan y usted vive enfermo. Pero si nosotros hiciéramos caso, viviríamos más años y mejor. Por otra parte, los médicos, allá atrás veo una médica, doctora, bienvenida. Ellos dicen, mire, si usted quiere combatir la depresión, una forma efectiva de combatir la depresión es comer sabroso, pero sano. No vivir sabroso, comer sabroso, pero sano. Sano. Bien, no lo regaño más. Bueno, yo no soy el Señor. Le dio comida saludable, tan buena que le duró 40 días y 40 noches. ¿Qué receta? Número 4. Por ahí me mandaron un video de Juan Camilo corriendo en la cinta. La mujer lo tenía corriendo así. El ejercicio, mis hermanos. Cuarto secreto. Ejercicio. ¿Cuánto hizo caminar el Señor a su profeta? ¿Cuánto? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Oiga bien, 40 días y 40 noches. ¿Por qué lo hizo caminar tanto? Porque era estrés, depresión acumulada. Necesitaba 40 días y 40 noches para drenar todo eso acumulado. Por eso usted llega rápido al hospital, porque usted tiene un poconón de cosas acumuladas allí. Entonces el ejercicio, Dios hace caminar a su profeta, y esto está comprobado médicamente, psicológicamente, aquí tenemos a la psicóloga, que una persona que hace ejercicio con frecuencia se mantiene más sana que una persona sedentaria, y muchos, quieranlo reconocer o no, son sedentarios empedernidos, sentados en el sillón viendo películas, comiendo papas, y quietos, y quietos, y quietos. 1 Corintios 9:25, mire lo que nos dice Pablo, y ya con esto termino. Todos los atletas, dice Pablo, entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
Hubo un gran evangelista que fue Mister Norteamérica y Mister Puerto Rico en fisiculturismo, el evangelista Gille Ávila. Y yo tuve el privilegio de ser invitado por él para estar en su ministerio allí en Puerto Rico. Y pude estar con él. Y vi las fotos de él, hermano, con esa musculatura. Era Mister Norteamérica. Y ya cuando lo conocí a él, pues llevaba años predicando la palabra del Señor. Pero tuve la oportunidad de verlo, que él tenía su gimnasio allí en su ministerio, y él se quitaba esa camisa y levantaba esas pesas como un niño, así joven, entero, y una musculatura, y el viejito entero. Así que cuando ese hombre se paraba a predicar tenía una energía, una vitalidad, pero ese mister todavía seguía siendo mister con canitas en la cabeza. Y yo le decía, ¿y usted por qué se ejercita? Dice, porque toca, o si no se escurre todo el cuerpo, toca estar ahí en forma. Todos deberíamos poner énfasis en eso, en cuidar nuestro cuerpo y mente haciendo ejercicio físico. ¿Cuántos pecan en eso? No hacen ejercicio. Esto nos va a ayudar para cuando lleguen esos malos momentos. Y la quinta, secreto de Dios, una meta clara. ¿Para dónde apunta? ¿Cuál es su meta? Dios le da por último a él un objetivo, y es que su profeta es importante. Entonces le dice, mira, toma esta meta y esta es la que tú vas a luchar ahora. Y le da una meta. Vaya, haga esto, vaya, haga esto, vaya, haga esto. Y es que las personas que tienen metas, a ver, ¿quién tiene metas aquí? ¿Las escribe? Escribe la visión, escríbala, para que ore por eso. Las personas que tienen metas, oiga bien, son más felices. ¿Por qué su esposo es amargado? No tiene metas. ¿Por qué su esposa es amargada? No tiene metas. ¿Por qué su hijo es amargado? No tiene metas. ¿Por qué usted es amargado? No tiene metas. Pero las personas que tienen metas son más felices. Son proactivas, no reactivas. Proactivas. Y desarrollan pasión por la vida. La doctora Lorena me decía en estos días, pastor, mire, aquí le presento el sueño que tuve. Ya comenzó su fundación, una meta. Y es una meta para la vida. Y ya tenemos 2 fundaciones aquí. Qué bendición. ¿Quién tiene metas? ¿Planes? Pónganse de pie para que lean este versículo. Y les digo de pie para que no se me duerman y para que, si se desmaya, la caída sea más dura. Proverbios 21:5. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Mire lo que dice cuando hay metas claras. ¿Qué dice? Los planes bien pensados. ¿Y qué más? Y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. ¿Cuáles son los planes bien pensados? La visión. La visión. Voy a hacer esto. Y es feliz. Pero la misión, ¿cuál es? El arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero ahí no termina el versículo. Pero los atajos. Hay gente que no le gusta transitar las rutas, el peregrinaje. Los que buscan atajos, los atajos tomados a la carrera, ¿a dónde conducen? A la pobreza. Quiero orar por los que quieren ser pobres. Siga cogiendo atajos.
No, yo no necesito al Señor. No, yo no necesito. Levante sus manos. Señor, gracias.